Buenos días. La 1:45. Os invito a todas a que os sentéis. Ya veo que tenéis una buena charradica, pero ahora vamos a continuar con el encuentro. Os invito a que os vayáis sentando, terminéis las conversaciones. Vamos muy bien de hora. Sí, Santi, me hacen caso porque me quieren, que sí, que se van sentando. Bueno. Vamos a continuar con el encuentro y ahora subirán las personas que han estado en el conversatorio para que les podamos preguntar todo aquello que se nos ocurra. Pero primero vamos a poner un vídeo para que nos ayude a centrarnos, que tiene que ver con la jornada y esos puntos de esperanza y también de constatar una realidad, la realidad que existe, que no es fácil, pero en la que tenemos tarea por hacer y este es nuestro momento, como decía la oración.
Bueno, pues os invito a subir. Pues quedas un poco, ¿verdad? Bueno, pues hay 2 micrófonos para que desde el sitio donde estéis podáis formular las preguntas o hacer comentarios y nos vais diciendo si es Yolanda, si es Pilar, si es Rafa o si es Manena la que... O bueno, o lo lanzáis a los 4 y libremente cada uno responde, ¿vale? Yo puedo hacer publicidad otra vez. Que es que se me ha enviado un evento. Mañana en Arropados está la nave abierta y podéis ir a consumir con su justa medida ropa de segunda mano, ¿vale? Mañana buscáis Arropados y es que se me había olvidado. Está en Monasterio de las Huelgas. Eso. Yo sigo consumiendo, no. Después de las experiencias, yo llevaba tiempo con lo de coche, ¿no? Yo he dicho, y he ido a hablar con... Ay, perdón. He ido a hablar con Ana y ya tengo regalo de Navidad. Les voy a regalar a mis hijos para hacerse socios de la cooperativa de coche. Les comparto mi coche, pero también les voy a hacer ese regalo. Todas a la vez no, ¿eh? Hola. Yo quería hacerle una pregunta a Rafa cuando ha hablado de la precariedad sindical. ¿Cómo se puede revertir esa precariedad hoy día? Porque estamos hablando de lo colectivo y yo recuerdo que cuando había el movimiento obrero, político, sindicalista, había muchos jóvenes, pero hoy día no les veo en estos movimientos sindicales, estarán en otras partes. ¿Cómo se puede entusiasmar y cómo se puede revertir este tema? La pregunta del millón. Ojalá lo supiera, ¿no? No me sorprende la pregunta. Yo cuando estaba un poco preparando esto también le daba vueltas, ¿no? Pero te voy a dar la vuelta a la pregunta. El otro día, escuchando a Sebastián Mora, una de las conferencias que os he puesto en los enlaces, que hablaba en Burgos sobre el inicio de la pastoral del trabajo, él venía a decir que estamos en una asociación en este momento con un problema institucional. Venía a decir que el problema de participación está generalizado, que levante el dedo que movimiento, que asociación no tiene dificultades, ¿no? de renovación y de incorporación, sobre todo el tema de los jóvenes. Pero hablando del sindical, que es un poco lo importante, ¿no? Yo creo, y a lo mejor soy muy atrevido, pero es lo que pienso, que con el tema sindical hay más de ideología que de realidad. Hay más de desprestigio y de cuestionamiento de la labor muy interesada, que de lo que supone la realidad respecto a otro tipo de movimientos asociativos. Pensemos que en el mundo se siguen matando a líderes sindicales y que sigue estando prohibida la asociación sindical en muchos lugares del planeta. Y aquí, como os decía en un momento, en la encuesta esta que aparece, realizada por profesorado de universidad, un profesor de sociología y otro de derecho, también se cuestiona y se amedranta el que esté sindicado. Esa es la cuestión que no se ve, porque normalmente de los sindicatos se suele dar mensajes negativos, no tanto como positivos. Pero luego la realidad pisando tierra, y yo por lo que conozco no soy delegado, no he sido nunca delegado, pero he estado afiliado siempre, es que resolvemos problemas.
Estamos ahí cuando hace falta. Lo que más se valora, por ejemplo, se valora mucho la información que dan los sindicatos, pero luego no se valoran otras cuestiones. Seguimos siendo organizaciones con mucha afiliación, menos de la que nos gustaría. Seguimos siendo organizaciones muy solidarias. En España tenemos un modelo de negociación colectiva que no existe en otros países. Es que cuando se negocia un convenio, se negocia para todos los empleados, trabajadores de ese sector, no solo para los afiliados. Entonces, yo creo, sinceramente, porque además un poco lo que me ha tocado también un poco en el trabajo y demás, ¿no?, que con el tema del sindicato hay que ser muy críticos, evidentemente, pero también hay que ser críticos con lo que dicen de los sindicatos, con la realidad que hay. Yo recuerdo, en mi época de docente, yo era profesor de formación profesional, que por parte de los alumnos se me decía, se cuestionaba. Yo le decía, digo, mira, no te voy a negar lo que me dices. Digo, pero si no hay sindicatos, ¿qué pones a cambio? ¿Por qué los sustituyes? Evidentemente necesitamos todos una renovación y los sindicatos necesitamos abrirnos a las nuevas realidades. Jóvenes, como bien dices, emigrantes. Y hay departamentos que trabajan a acompañar el tema de los emigrantes, ¿sí? A lo mejor pues también tener una mayor incidencia política, no lo sé, eso ya son un poco esos debates, ¿sí? Entonces, me parece que me he ido un poco, un poco de lo que me has preguntado. Pero mi valoración personal es esa, que es una realidad muy mejorable, ojalá fuera de otra manera, pero con una vida rica, con las experiencias que podamos ver, y sobre todo en estos momentos absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible en estos momentos. No hace falta estar afiliado, pero los sindicatos necesitan el apoyo de la sociedad para poder afrontar el enorme dilema que tenemos con la precariedad. Haría falta estar más empujando con ellos que no entrando a veces en algunas discusiones, en algunas cosas. Bueno, lo voy a dejar porque si no me alargo. Sí, yo voy a añadir a Rafa, soy la moderadora, pero cuando hablamos de experiencia sindical coincide que aquí Yolanda y yo, ha sido así, no lo sabíamos, no nos conocíamos siquiera. Hemos sido liberadas sindicales por comisiones obreras, cada una en su ciudad y en su ámbito, pero la experiencia nos dice a las dos que que un elemento para atraer a la gente es no solamente a los jóvenes, sino también a gente pues, en edad laboral de 30, 40, 50 años, a que participen en las organizaciones sindicales, en una sección sindical de la empresa, porque las cosas se ven de otra manera. Y se trabaja mucho en los sindicatos, obviamente. Hay cosas y situaciones que no se gestionan bien y hay que ser críticos con ellas, pero se es crítico cuando se está dentro, también fuera, pero puedes cambiarlo si estás dentro, si participas, si colaboras, si ayudas. Y yo creo que, como dice Rafa, son imprescindibles. Entonces, animar a todo el mundo a que cuente su experiencia sindical, porque yo creo que pone en valor el trabajo de cada una de las personas que hemos formado parte de ella en un momento más activos y en otro momento pues ya en la retaguardia, ¿no? Efectivamente, los trabajadores y trabajadoras en el día a día se siguen apoyando muchísimo en los sindicatos, es que es la única fuerza que tienen para contrarrestar las tropelías de muchas empresas y la verdad es que hay un punto en la gente que está o contratada o liberada de compromiso social y de cambio y sobre todo de solidaridad, porque no hay como estar detrás de una mesa y con un teléfono y empezar a escuchar que la gente tiene muchísimos problemas, se sienten amedrentados muchas veces, por eso a veces no se afilian, no se quieren significar. O sea, esto nos puede parecer que en 2023 no debería existir, pero en ese sentido, como en otros socialmente, hay un retroceso. Entonces, yo, como propuesta, animar a que la gente cuente su experiencia. La negativa está, pero la positiva, que es mucha,
Una experiencia que te curte y que te hace ser, pues bueno, pues mejor persona, yo creo, y más solidaria y más entendiendo lo que le pasa a los demás, poniéndote en su lugar y tratando de darle salidas para que así la gente se anime a participar. Los sindicatos de estudiantes en muchos casos son muy activos y eso es una plataforma para que después, cuando pasen al ámbito laboral, pues sigan trabajando, porque no está todo hecho. Tenemos muchos derechos, pero también hay retrocesos, ¿vale? Derechos que se ha ganado porque ha habido mucha gente antes que nosotros, las personas que estamos aquí, gente que estáis ahí abajo, gente que os ha precedido a vosotros y a nosotras. Entonces, animar siempre, o sea, con la parte positiva. Tienen que existir, son mejorables, tienen que ponerse al día, son nuevos mecanismos, pero vamos, para eso están nuestros cerebros, nuestros corazones y nuestras manos, ¿no? Yolanda, sí. Y creo que hoy en día, en un mundo de individualismo, el que nos juntemos, ¿cuántos somos en comisiones? 900.000. Sí, cerca de 1 millón. ¿No? Pues creo que es un ejemplo, ¿no?, de cómo vamos dejando los pelos en la gatera. Oye, y aunque veamos cosas, seguimos, ¿no? Creo que los sindicatos es la organización más importante en el mundo. De hecho, la clase trabajadora, hombres y mujeres, están, cuando se analiza el tema del cambio climático, están en el centro de la posible transformación del tema del cambio climático. Y, de hecho, Comisiones está formando a la gente. Bueno, cuando eres delegada recibes mucha formación, ¿no? Tienes que saber de todo. Y entonces ahora se está trabajando en la formación en temas de cambio climático, cómo desde la empresa, ¿no?, se puede modificar el transporte haciéndolo más colectivo. Se pueden negociar en los convenios, ¿no?, en un futuro, en vez de dinero, pues otro tipo de prestaciones que sean también buenas para el medio ambiente, ¿no? Esto una parte, ¿no? O sea, poner totalmente en conocimiento de la gente que no sabe lo que es un sindicato, porque es que la gente joven no sabe lo que es un sindicato. Poner en conocimiento un poco lo que es, ¿no? Y se dan cuenta, porque si los jóvenes igual consiguen estar 20 en una organización y tú le dices que la tuya tiene 900.000, es que se vuelven locos. Y el comentario suele ser, pero a mí ¿cómo no me ha contado nadie esto tan gordo? ¿Cómo no me lo ha contado nadie? Y digo, bueno, pues piensa a ver por qué, ¿no? Entonces, creo que la gente que somos más mayores, entre ser el abuelo cebolleta dando la paliza con en aquellos tiempos tal, y estar callada, hay como unos términos que nos pueden convenir a cada una. Encontrar cuál es el término nuestro bueno, ¿no? De cómo podemos ser referentes, ¿no? Y termino con esto. Me acuerdo la primera vez que estuve yo con unas personas que eran, bueno, muy jóvenes, ¿no? Y sabían que yo estaba en un sindicato, me dijeron, oye, ¿qué es eso del sindicato? Que es que no nos lo conseguimos imaginar, ¿no? O sea, no nos conseguimos imaginar. Y digo, bueno, pues si tienes un ratito te lo explico, ¿no? O sea, que ellos viven en un mundo que es así, ¿no? O sea, en el que en una empresa está trabajando una persona al lado de la otra, por ejemplo, los que trabajan con ordenadores, y el pupitre de la derecha no sabe lo que gana el de la izquierda. O sea, con convenios particulares, ¿no? Entonces, bueno, animar a que no nos dé pereza también, ¿no? Hola, a mí me llama la atención que no hay mucha gente, que no sé hasta qué punto la parte cristiana está presente en la charla o en el encuentro. ¿Hay manera de hacer llegar estos encuentros a más gente joven o a otras realidades? No sé si la Iglesia más jerárquica permite que hagamos anuncios para invitar a estos foros. Y eso, la parte cristiana de todo lo que ponéis, que no sé si se ha visto muy reflejada. Cada uno a nivel particular puede hacerlo, pero a nivel cristiano no sé si lo he visto mucho en la presentación, en el encuentro. Gracias. Bueno, a mí me sale comentarte que yo estoy en la parroquia del Buen Pastor, en Torrero,
y allí, bueno, pues voy hablando y voy sembrando. Ahora hemos cambiado del modo voluntariado limpieza parroquia a modo Tiebel, porque ya... Tiebel. A Tiebel, a la empresa que... Quiero decir, y en el tema ahora estaba hablando con algún compañero sacerdote que hay por aquí, alguno o varios, le estaba diciendo, oye, el tema de las renovables en las parroquias, los techos, tal, y sé que se está moviendo, o sea, se está moviendo y también se está moviendo otra gente que no es de la economía solidaria. Yo creo que sí que hay movimiento y sí que... Pero hay mucho que hacer. Como decía, al final es cuestión de que seamos altavoces en nuestras pequeñas comunidades e incluso altavoces. Yo me acuerdo hace poco que en mi grupo de compartir vida en Buen Pastor, pues una compañera contaba pues que se había ido de crucero y entonces de repente mi cuerpo hacía así como, uff, cruceros, ¿no? Me decía, pero no, en ese momento igual no dije, los cruceros, tal, no sé qué. Pero sí que intentas, pues eso, al compartir, porque al final hay que sembrar en el círculo pequeño y, bueno, y los demás, pero bueno, yo te diría eso, yo creo que tenemos muchas oportunidades dentro de los movimientos, congregaciones, bueno, lo de las congregaciones, una llamada. Hace poco estuve en una congregación, las misioneras de Inmaculada Concepción, que habían hecho unas reuniones para sus ecónomas que se llamaba, en lugar de economía, econonuestra. Ostras, eso es muy bonito. O sea, eso es muy, muy esperanzador. No sé, o sea, quiero decir que se mueve, no se mueve igual a la velocidad que queremos, pero yo creo que se está moviendo la sensibilidad de que seamos coherentes y de que... Bueno, no sé si te respondo, pero me sale ponerte estos ejemplos. Por parte del equipo del foro, todos los años la propaganda que se envía del encuentro se hace llegar a todas partes, incluida la diócesis. O sea, bueno, luego pues tiene el eco que tiene. O sea, hay veces que es verdad que hay gente más de las parroquias o de la Acción Católica o tal que acuden aquí y... Quiero decir que eso es un tema que, bueno, no sé, nosotros hacemos todo lo que podemos. La parte que tú crees que... Yo creo que he empezado con la frase de lo que a ellos les movía, bueno, un parrafito, que me ha parecido que sí que nos situaba. Lo que pasa que el tema de tejer la solidaridad hace justicia, pues cada uno lo ha enfocado desde los ámbitos que conoce y que trabaja, pero desde luego en las personas que al menos están aquí, no en las organizaciones, sino en las personas que están aquí, precisamente cuando los hemos elegido era porque tenían una trayectoria de la que no hemos hablado, porque no era cuestión de hacer aquí una biografía exhaustiva, todas estamos en ámbitos cristianos diferentes, ¿vale? Entonces, pero bueno, aún así, por retomar el párrafo que he dicho, nos mueve construir el reino, una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, en la que todas las personas tengamos cabida y en la que los cuidados estén en el centro, para aliviar el sufrimiento y dar esperanza, trabajando en proyectos comunitarios y colaborativos de economía social y solidaria a partir del seguimiento de ese tal Jesús de Nazaret. Pero bueno, eso. Sí, allí. Gracias. ¿Está encendido? Sí. A ver, yo quería preguntaros a todos y a los de aquí también, porque yo hace, no sé si un par de años, seguí por las redes sociales que el Papa Francisco tenía intención de reunirse con economistas tirando a jóvenes para buscar otro modo de economía mundial, porque el capitalismo, pues todos sabemos que crea pobres. Bueno, yo después de esto dejé de oírlo y no sé qué ha pasado con esto. Es decir, no sé si ese proyecto del Papa ha seguido adelante o no. Y lo pregunto por si alguien sabe algo de esto, porque en su momento a mí eso me impresionó mucho y dije, lo seguiré, pero de cabo a rabo. Y no sé qué ha pasado. Sí, supongo que te refieres a un encuentro que había previsto en Asís, justo la víspera, bueno, la víspera no, pero un mes o algo así, antes de que se iniciara la pandemia. Entonces, sí, pues fue por esas fechas. Yo la verdad que en aquel momento sí que tomé interés, pero evidentemente aquello se paralizó
y luego no he hecho un seguimiento puntual, pero sí que de vez en cuando escucho noticias que sí que habla de que se ha iniciado una especie de digamos, de movimiento alrededor de esa primera iniciativa, ¿no? No me atrevo a decir ahora cómo lo llaman. Economía de Francesco. ¿Cómo? Creo que es Economía de Francesco. Economía de Francisco, exactamente, sí. Y era una iniciativa con jóvenes de diferentes partes del mundo, ¿no? Pero vamos, dentro de lo que son un poco los valores o los criterios de la Iglesia, del cristianismo, existen diferentes fórmulas de economía, la del bien común, la economía de la comunión, incluso la economía social y solidaria, que de alguna manera han bebido de esos criterios, otra cosa ya luego con la forma práctica de llevarlo a cabo. Yo creo que ese movimiento sigue, no sé cómo ni de qué manera. A ver, yo simplemente quería hacer una llamada de atención, no es una pregunta, a colación un poco del tema de las cooperativas. No quiero ni denostar ni en un momento despreciar, porque creo en el proyecto y demás, pero por mi labor en estos momentos de permanente sindical en el sector de la enseñanza privada, en el cual me llegan de 15 convenios distintos, ahí me llegan los problemas. Y uno de los problemas que tenemos con los trabajadores, trabajadoras de las cooperativas, es que acabamos rebajando, precarizando incluso los convenios colectivos en los que se encuentran cada una de esas empresas. Entonces, con el ser un trabajo solidario, un proyecto de bien común, inconscientemente en la mayor parte de los casos, el trabajador o la trabajadora de esa cooperativa se le obliga a ser cooperativista, quiera o no quiera, a participar de la cooperativa y con unas jornadas laborales y a veces unos salarios por debajo de los convenios colectivos del sector. Más que nada porque antes se ha nombrado una hace rato ya que conozco y entonces, bueno, simplemente ese toque de atención, que no nos escudemos o que no justifiquemos por el tema cooperativa la situación de precariedad de muchos trabajadores y trabajadoras. ¿De acuerdo? Simplemente era porque me toca en el día a día. Sí, es que tienes razón, quiero decir, tienes razón. De hecho, yo muchas veces, el otro día en un evento que estuvimos con Rafa, no debería ser así, claro, obviamente. O sea, lo que estás demostrando es una cosa que no debería ser así. Pero el otro día estábamos con unos cooperativistas que tienen un bar que se llama Flama, que está aquí en el centro, y que ellos son cooperativistas desde hace 6 años. Y son 4 cooperativistas y soy 16 de la plantilla. Y les dije, ¿y la demás gente no se ha hecho cooperativista como vosotros? Dice, no, porque la otra gente está en el convenio y quiere seguir siendo trabajador, y nosotros cooperativistas igual estamos un poco más precarios, echando más horas. O sea, era justo al revés de lo que estás diciendo. Es decir, que la gente no se apuntaba a ser cooperativista porque al final la dinámica de los cooperativistas es como echar... Esto es justo al revés, pero es verdad, lo que a veces al final es una empresa, ¿no? Y si se pierde el foco de los valores de esa empresa, y más siendo el foco de cooperativas, digamos que es más sangrante, ¿no? Es más... Claro, si pasa en la capitalista que los dueños viven muy bien y los trabajadores mal, pues casi que nos parece normal, pero una cooperativa es como más sangrante. Bueno, no sé, que es simplemente... Venga. Antes Yolanda ha hablado de cómo transmitir la conciencia. Levanta la mano, por favor, que no sé dónde estás. Sí. Que no lleva las gafas y no ve. Antes has tocado un tema por el que estamos aquí y has dicho cómo transmitir la conciencia sin transmitir desasosiego. Y a su vez el problema cuando entras en la refriega y ves cómo está esto, todos tendemos a la desesperación y claro, y lo urgente se nos apodera. Bueno, entonces, dado que somos cristianos, yo al tema de la conciencia le llamo también concienciación. Es decir,
está muy bien lo que hacemos. Ahora bien, si nos olvidamos de cuestionar el sistema, y cuando digo cuestionar el sistema me refiero a lo siguiente. En la universidad, una estudiante de Derecho hizo una asignatura que era voluntaria, Economía Española para Juristas. Atención a la definición de economía, que es de donde viene todo el follón que tenemos. Y tuvo que escribir en el examen y con la definición andábamos a brazo partido. Economía en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho, se define como responder con recursos limitados a las necesidades ilimitadas del ser humano. Eso lo oyes y dices, esto es mentira. La pregunta no la pillo todavía. La pregunta sí, que es bien fácil, mira. Voy por lo siguiente, que nos hace falta como cristianos la denuncia profética. ¿Cómo ejercer la denuncia profética ante un sistema que no para de fabricar cada vez más pobres, ante un sistema que es cada vez más desigual y ante un sistema que tiene los mecanismos ideológicos en la universidad, en la prensa, en todo lo demás, para afirmar que aquí viene la ficción de nuestra sociedad, crecimiento económico. Y me he todo vuelto el a mundo perder, perdona. Que la pregunta es, ¿cómo lograr como cristianos avanzar en aportar a la sociedad la denuncia profética cristiana ante un sistema que dice que lo fundamental es el crecimiento económico y que hay que crecer siempre porque siempre hay que responder a las necesidades ilimitadas del ser humano, que sabemos que eso es mentira, pero te ponen los móviles, la inteligencia artificial, en Netflix, todo eso. ¿Cómo hacer el aporte de una denuncia Perdona, profética? la pregunta... Pregunta, ¿cómo avanzar en aportar en nuestra sociedad la denuncia profética del Evangelio partiendo de la concepción de economía del sistema? Vale. Gracias. Bueno, yo creo que la definición de economía esa es una definición. Entonces, hay una virtud humana y también muy cristiana que es la autocontención. Entonces, mis necesidades no son ilimitadas. Lo que es ilimitado es como ser humano, ontológicamente tengo deseos infinitos, pero necesidades verdaderas tengo limitadas. Entonces, esto primero sería como un paso, ¿no? Entonces, organizamos, tenemos que tener claro que queremos organizar un sistema no en base de mercado, porque esa definición es para favorecer el crecimiento ilimitado, que es el capitalismo. Pero lo que estamos planteando aquí no es eso. Entonces, yo me autocontengo, me autolimito, como grupo nos autolimitamos y no interpretamos la autolimitación como una pérdida, sino por los valores que tenemos, sabemos que a veces eso es una ganancia. Sobre todo, no es lo mismo comerte en tu casa, yo qué sé, pues una comida de 5 platos que te encantan, que comerte con 5 amigos un plato cada uno, ¿no? O sea, eso sería una autocontención, una autolimitación y una fiesta. Lo otro no es fiesta. Entonces, yo quitaría eso de ilimitado, ¿no? Para empezar. Así como por darle un planteamiento. Y luego, el Génesis dice que Dios es todo lo que es. El Génesis no dice que Dios es un señor, un varón, ¿no? Es todo lo que es. Entonces, la realidad es todo lo que es y cada persona, también contenidamente, en su concreción, puede hacer muchas cosas. Tú, por ejemplo, puedes tener a tu hijo en un colegio y entonces pues, te juntas en tu concreción, te juntas con las personas del AMPA e intentas que haya comida sana, kilómetro cero, con lo cual pues
Tú puedes ser una persona que tiene 80 años y tienes una nieta y entonces pues tú puedes, igual no puedes hacer muchas cosas porque no te encuentras muy bien, pero puedes llevar a tu nieta al parque y enseñarle a conectar con la naturaleza, ¿no? Enseñarle a conocer directamente, ¿no? Amar la naturaleza y pues, hay muchas cosas, cada uno en su contexto. Yo creo que darse cuenta de que somos seres limitados, contenidos, y los contornos no nos limitan, sino que nos contienen, ¿no? Pues es como una buena vía para salir. No sé si te he contestado. Pero... Manena quería hacer alguna aportación. Yo también, bueno, pues a lo mejor lo primero es ser conscientes de la realidad del mundo, ser responsables pues con estos recursos limitados y, bueno, pues ser responsables en nuestras actuaciones y también ser buena noticia, el comunicar, el decir cosas para poder ser referentes y contagiar a otras personas. Más preguntas por aquí. Sí. Ahora sí. A ver, se está hablando mucho de la crisis climática, pero yo hace 5 o 6 años hice un mini cursillo en el Centro Pignatelli donde se hablaba de la crisis del trabajo, ¿no? Y el que daba el curso decía, dentro de 40 o 50 años se habrán suprimido o absorbido en el mundo 2.000 millones de puestos de trabajo por la robótica y por la inteligencia artificial. Con lo cual tendremos que repartir dinero, tendremos que repartir trabajo y tendremos que repartir ocio. Y así como yo creo que ya hemos llegado un poquito tarde al tema de la crisis climática, vamos a seguir llegando tarde a esta realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina, porque hoy día lo más bonito que encuentras es tener un hijo, una nieta o un nieto que ha conseguido un puesto de trabajo y que le pagan no sé cuánto y tal. Dentro de 40 o 50 años no va a pasar. Con lo cual va a haber gente que va a venir al mundo, se va a morir y no habrá trabajado nunca en su vida, a los cuales habrá que tratar de la misma forma que tratamos al resto. Y yo no estoy oyendo esa realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, el paro no va a descender porque, y decía él, solamente una, decía, la banca, antes ibas al banco y no tenías nada, tenías 10, 15 personas. Después vinieron las actualizaciones de libreta y después vinieron los cajeros. Decía, lo lógico es que el banco pagara a la Seguridad Social por cada cajero que tiene como paga a un trabajador, con lo cual no habría ningún problema para el tema de pensiones y todo el mundo tendríamos más dinero. No sé si de aquí alguien te puede contestar a esto o reflexionamos un poco y pasamos a la otra pregunta que había. Nos quedarían igual un par de preguntas porque se nos va terminando el tiempo. Sí, Concha. Sí. Bueno, yo era como dos especies de advertencias que algunas sí que nos las mandan desde la derecha cuando nos acusan de buenistas, ¿no? Lo bien que hablamos de la emigración cuando no tenemos en el descansillo de la escalera a la vecina, familia vecina que cocina, canta y demás en culturas diferentes. Pero yo esta lo añadiría a también una especie de, vamos a poner la caricatura, de puretas, ¿no? De ir dando lecciones de coherencia, de auténtico sentido de la vida. Creo que nos tenemos que librar de esas dos tentaciones, porque voy a decir una frase que a mí me la dijo una vez un profesor de la universidad y me gustó mucho: hay que administrar homeopáticamente nuestras contradicciones. Las tenemos, todas las personas, todas. Y cuando a lo mejor nos parece que tenemos menos, es porque tenemos muchos privilegios. Yo tengo privilegio de tiempo para asociarme y hacer voluntariado. Yo tengo privilegio de una buena pensión para poder consumir en cooperativas de comercio justo, solidario, cercano. Yo tengo el privilegio de, por mi salud, seguir disfrutando de la naturaleza y de un tipo de turismo o de tiempo libre que otras personas no tienen. Yo tengo el privilegio de tener grupos en los que comparto mi vida, mis reflexiones, mi sentido. Entonces,
nada de los privilegios que tengo se deben a mí misma, sino a lo que me rodea. Entonces es como un sentido de agradecimiento a la vida y que solamente desde el respeto a las otras personas hayan optado, antes discutíamos amigablemente sobre si yo sería capaz de comer con una persona de Vox al lado. Decía, pues sí, probablemente. Es que no tengo que pensar en que yo soy mejor o peor. Intentaré ser sincera, intentaré ser honesta e intentaré respetar al que tengo enfrente como otra persona, que creo que le motivarán cosas que a lo mejor yo no las comparto, tienen otra lógica, pero no puedo ponerme como ejemplo de nada. Simplemente esto también como un marco dentro de que yo me confieso cristiana, no puedo hablar ni de Dios Padre ni de Dios Madre, solamente hablo del misterio de Dios, que no sé ni dónde está ni cómo está, pero que creo que sí que infunde vida y nos mueve hacia lo mejor, simplemente. ¿Os parece que en la otra intervención y si luego alguien quiere aportar? Sí. Vale. No es ninguna pregunta, solo porque me habéis dado mucho feedback, entonces me surgen muchas cosas que quería plantear, ¿no? Leyendo el lema, tejiendo solidaridad se hace justicia, yo soy docente en secundaria. Entonces, tejiendo, mis chavales no saben tejer, literalmente. O sea, no saben tejer tejidos, pero tampoco saben tejer redes entre ellos. Entonces, habláis de cooperativas y todo esto y dices, pues es que si no saben ser amigos de al lado, a veces no saben ni el nombre. En fin, bueno, porque luego está el conflicto, el bullying y todas estas historias, ¿no? Solidaridad. Pues en fin. Porque yo soy además profesora de geografía e historia, entonces les planteas muchos temas en geografía o en historia, de la historia del movimiento obrero. O sea, y flipan. Solidaridad y justicia es como, perdón, esto que... Por lo que también hablabais de la definición de economía, del derecho y tal, entonces, claro, ¿y ahí dónde está Dios? Entonces, Dios es en religión, en sota, caballo y rey. Le sacas de ahí y ya. Entonces, habéis hablado también antes de... Porque me surge a mí, ¿no? Es decir, cómo hablarles, cómo decirles para que me escuchen, que esa es otra, de todo esto. Y lo habéis dicho también, ¿no? Manena decía que pues, estar, hablar, decir en el pequeño contexto, en el gran contexto, ¿no? A mí me gustaría tener la varita, pero no la tengo, ¿no? Creo que este foro es, bueno, es el espacio y el lugar para poder hablarlo, para poder repensarnos cada uno desde donde estamos, y súper necesario el poder comunicar, el poder conocer todas estas realidades, pero es verdad que a la juventud y a la adolescencia, así en general, esto no llega. Porque hablamos de un capitalismo súper devastador, que la solidaridad, esto no existe, no hay. Y lo de la justicia son mis derechos, porque tú, profesora, no me puedes invadir o no me puedes... que yo tengo derechos, ¿no? No sé, muchas cosas que me surgían de muchos punticos que habéis ido diciendo, ¿no? Me callo ya. Gracias. Eso sí, salvo que haya alguna cosa así muy, muy concreta, vamos a dar turno para que de las cosas que habéis comentado y tal, puedan comentar algo, para así cerrar, porque ahora ya sí que vamos justitos de tiempo, ¿vale? Yo sí que quería decir una cosa, y es que las formas que yo soy profesora de Economía Social en el centro con María José, y lo que veo es que hay que cambiarlo tanto también el modelo, porque en el momento que haces un círculo, en lugar de las mesillitas y todo eso, y haces un círculo donde también das protagonismo, cambia todo en la medida que puede cambiar, que es muy poquito a muy poquito. O sea, creo que hay que dar tantos pasos atrás. Hace poco hicimos, y creo que un compañero que estaba aquí también lo hizo, un curso de prácticas restaurativas, ¿no? De diálogos restaurativos. Claro, decías, ¿cómo hacemos esto en España? Esto lo están haciendo en Latinoamérica, un montón de formas de abordar, darle el protagonismo a las alumnas, a los alumnos. Bueno, es que te oigo y digo, si es que el propio sistema no nos deja, ¿no? O sea, habría que decir, porra el temario y abordamos de otra manera, ¿no? Eso es lo que más me ha removido. Y lo que ha dicho la compañera, yo te agradezco esa llamada de atención, ¿no? De lo privilegiados, y la verdad que te lo agradezco, a mí me ha llegado.
Yo, una cosa con respecto a lo que has dicho de inteligencia artificial y todo eso. El otro día estuve en una charla, la inteligencia artificial ha venido, se va a quedar, tenemos que empezar a regular. Y es verdad que van a desaparecer muchos empleos, pero ahora pongo aquí sobre la mesa todo lo que hemos hablado del trabajo, que es mucho más allá, y todo el tema de los cuidados, que allí, bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar el sistema y, bueno, lo dejo allí. Bueno, pues lo continúo yo, también un poco en la intervención tuya. En los años 90 del siglo pasado hubo unos años donde se hablaba mucho del reparto del trabajo. Me parece que en aquel momento era una cuestión que había que plantearse. Bueno, parece como que fue una ola que parece que se ha pasado, pero evidentemente no ha pasado, ¿no? Y he hecho alguna mención. A veces se hacen mensajes bastante también catastrofistas sobre el número de empleos que van a desaparecer. En definitiva, de lo que no se habla es del reparto de la riqueza. Porque, claro, riqueza se crea muchísima en este planeta. La pena es que muchas de ellas es especulativa, que eso sería otra cuestión, no es riqueza real, ¿no? Pero bueno, y por eso están creciendo enormemente las desigualdades como están llevándose a cabo, ¿no? Y el tiempo de trabajo, ¿por qué tiene que seguir siempre de 8 horas? Porque no se puede repartir el empleo que hay, ¿no? Igual que se puede repartir la riqueza. Entonces, a veces, eso es una realidad que existe, que se va a seguir dando, posiblemente no en la medida que se dice, pero va a afectar porque la tecnología, el desarrollo va más deprisa de lo que a veces nos gustaría, y es que tenemos capacidad de adaptarnos, ¿no? Las personas. Pero a mí me parece que también tenemos la capacidad de generar nuevos empleos. Y ahí creo que tenemos, no tengo una reflexión así muy elaborada, pero tenemos que evitar caer en la trampa de los mensajes que nos lanzan, porque suelen ser sesgados. Solo presentan una línea, no hablan de otras cuestiones. Entonces nos quedamos que si se desarrolla la inteligencia artificial van a desaparecer 300.000 y a lo mejor, bueno, vale. Pero otras tareas, otras actividades que también son necesarias, esas ¿quién las va a cubrir? Yo tenía un dilema cuando preparaba la reunión. Como sabía que iba corto de tiempo y ya me he quedado lejos, no he entrado en una reflexión sobre trabajo, empleo, cuidados, que eso da mucho que hablar. Hablamos de trabajo como término genérico, porque parece que todo el mundo entendemos de lo que hablamos. Pero muchas veces estamos hablando de empleo. André Gorz, este sociólogo francés que hablaba en los años 90 del tema del reparto del trabajo, para explicar la diferencia entre trabajo y empleo, hablaba de una mujer, casualmente de una mujer, no de un hombre, ¿no? Cuando una mujer trabaja en casa cuidando a su hijo, eso no es empleo. Cuando trabaja fuera cuidando el hijo de otros, eso sí que es empleo. Y ahora ya hablamos de los cuidados. Ya hemos incluido un término que no acabamos de desarrollar, pero lo tenemos ya un poco interiorizado, ¿de acuerdo? Para mí la clave fundamental está en el reparto de la riqueza y en el reparto de los puestos de empleo. Por ahí tendría que ir un poco el debate. Y vuelvo al tema fiscal. Es que es clave. Es clave el tema fiscal, la fiscalidad. No se cansan, de machacarnos con la bajada de impuestos. Y eso es una trampa enorme. Pero, bueno, mucha gente se lo cree. Y luego, muy brevemente, por lo que ha dicho Concha, que yo lo comparto, el tema de las contradicciones, de los privilegios, es así, es que es verdad. Y a mí me gusta decir que nadie se ha hecho a sí mismo. Nadie. Y yo una expresión que utilizo mucho cuando me dijo un público joven es que somos ecodependientes e interdependientes. Y eso no lo podemos olvidar ni perder de vista en ningún momento. Ante eso no solo está la honradez que decía, sino también la humildad. La humildad de reconocer que son otros los que tienen parte de la razón que yo no, que la junto con la mía, ¿no? Vale, como vamos justitos de tiempo, puede que hayan surgido más cuestiones, pero tenemos que proceder a la clausura, que la va a hacer el compañero
Jesús. Y, por favor, os pedimos que nos vayáis porque cuando termine haremos una foto de toda la gente, bueno, los que se quieran poner en la foto, pero vamos, nos gustaría que estuvierais todas, ¿vale? Y porque, bueno, es un poco el cierre final como hicimos el año pasado. Así que, Jesús, te cedo el asiento. Bueno, es un placer estar rodeado de toda esta gente. Bueno, humildemente, y pues vamos a hacer unas pequeñas conclusiones que hemos sacado posteriormente en el blog del Foro Cristiano. Ampliaremos estas conclusiones, pero ahora pues una compañera, Isabel, y yo, Jesús, pues hemos hecho unas pequeñas conclusiones sobre lo que vosotros habéis hablado. Lo primero que queremos comentar es que los datos que manejamos tienen historia y nombre. Se han utilizado PowerPoint con una serie de datos y esos datos pues tienen su historia y sus nombres. Una sola familia humana es alimentos para todos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Para construir el reino necesitamos cuidados de la naturaleza y de la persona. Otra economía es posible cuando la contribución de la economía social y solidaria al trabajo decente y a una economía inclusiva y sostenibles. El trabajo tiene que ser humano, con negociación colectiva y la búsqueda del bien común. La economía social es un modelo de incidencia política. Trabajar en red, en colectividad y en búsqueda del bien común, en soledad, no se puede. Necesitamos a los demás. Los derechos de la mujer son derechos humanos. La desesperación y la urgencia son dos grandes problemas que no nos dejan pensar. ¿Y qué mirada nos une y que nos impulsa a una acción esperanzadora? Creer en el amor, creer en que solo no se puede y necesitamos el otro. El trabajo en red nos hace más fuertes y cuando trabajamos en colectividad llegamos más lejos. Y sobre todo tenemos en cuenta el bien común. Durante toda esta charla que han tenido mis compañeros aquí, y es un honor estar rodeado de ellos, siempre han repetido un par de palabras: colectividad y bien común. Deciros que se os mandará la encuesta. A las 3 de la tarde recibiréis la encuesta para que la podáis contestar. Y sobre todo el equipo del foro, que hemos preparado con toda la ilusión del alma, pues como todos los años, pues este encuentro, pues la llenáis. Cuanto más gente, pues mejor, porque así pues sabemos un poco para mejorar las cosas y para saber qué tema podemos tratar el año que viene. Y daros las gracias porque esto no sería si no estuvieseis vosotros aquí presentes, y muchísimas gracias a los ponentes y a los colectivos que anteriormente han estado compartiendo también sus cositas. Bueno, muchas gracias a todos y os vemos el año que viene. No dejar las flores. Sí, sí, sí. Con los guapos aquí arriba, ¿no? Han dicho Rafa, te veo místico, ¿eh?
ahí se te ve, a ver, que yo no salgo.